un país necesita es crear, ¿verdad?, una plataforma, por ejemplo, lo que es la agricultura, crear empleo, un sistema energético para que el pueblo pueda recibir, ¿verdad? Se está utilizando un sistema viejo de petróleo, cuando hay otras tecnologías avanzadas en otros países, una infraestructura que nos puede servir a nosotros y aplicarla para que nuestro país, ¿verdad?, reciba ese beneficio. Y también crear una escuela de talento a estos jóvenes que ¿verdad?, tienen talento, pues esa tecnología pues también utilizarla para el bienestar del pueblo. Ahora mismo nuestro país pues, es un país desarrollado, pero tenemos problemas con el agua. Hay un sistema de infraestructura de otros países que lo que hay que aplicarlo a nuestro país. Y aparte, pues hay esperanza en medio de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Nosotros somos la sal y la luz en medio de las tinieblas, pero aquí sí vamos a tocar un tema, pues, ¿verdad?, a través del licenciado Eduardo García Resach. Y le hago esta pregunta: ¿cómo nació el proyecto Dignidad, licenciado? Robert, primero que nada, para mí es un placer estar con ustedes, estar contigo, Robert, que Gracias. Nos conocemos ya de unos cuantos años. Acabo de conocer al pastor Héctor Ortiz Pastrana de la Alianza Pentecostal Internacional, y es la primera vez que visito Inspira aquí en Cagua. Qué bueno que estoy con ustedes. Robert, en este programa donde tú frecuentemente tocas todos los problemas sociales, me has dicho, ¿verdad?, que entras también en cuestiones de otros países. Pero en el caso de Puerto Rico, la pregunta que me hace precisamente se trata del nacimiento de un partido político, el Proyecto Dignidad, que nació allá para el 2019, ya cumplimos más de 3 años, y nació de un grupo de hombres y mujeres, entre los cuales se encontraban y se encuentran pastores, que llevamos años llevando una lucha firme en la batalla cultural que se ha venido librando en Puerto Rico en las últimas décadas. Todos sabemos cómo en Puerto Rico ha habido movimientos desde Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, fundada por la difunta hermana licenciada Ivette Montes, y que Ivette todavía vive, Mirna López Peña, que murió desgraciadamente. Pero también se creó la Alianza de Juristas Cristianos, a la que tuve el placer y la dicha de pertenecer. Luego vimos a un Puerto Rico por la Familia, y estábamos en distintas trincheras de lucha, por así decirlo, ¿verdad? Tanto abogados, como es mi caso, como el pastor Milton Picón, César Vázquez, Ángel Esteban Martínez de Ponce, Egia Obray, Juan Manuel Frontera Suau, copastor de la Catacumba de Calley. Y así les puedo hablar de un grupo de pastores que, junto a otros profesionales, gente de a pie, como decimos, dijimos: basta ya de esto y vamos a organizarnos como un partido político. Y ahí fue que decidimos aquellos valores fundamentales que defendíamos desde distintos lugares, organizaciones. Decidimos fundar el Proyecto Dignidad. Estábamos luchando de manera a veces desorganizada. Teníamos que crear unas alianzas para responder a unos ataques que la cultura, el enemigo nos tenía, a la familia, a los derechos constitucionales. Y entonces decidimos que, más que seguir diluyendo nuestro esfuerzo, sobre todo nos dimos cuenta de cómo los gobiernos, entiéndase los más recientes, rojos y azules, lo que hacían era manipular al sector pastoral a sus empeños, y trataban de, mediante la oficina de base de fe, manipular al pueblo cristiano. Ahí fue que decidimos fundar y darle forma a lo que hoy se conoce como Proyecto Dignidad. ¿Y qué representa el Proyecto Dignidad en la política puertorriqueña? Mira, Proyecto Dignidad en Puerto Rico actualmente representa hacer política con principios. Y añado lo siguiente: ¿qué quiere decir eso? Te lo voy a ilustrar con una pregunta o con una exclamación. Hace unos años hubo un anuncio que pegó mucho que decía: imagínate si no nos tuvieras.
era un anuncio que tenía que ver algo con seguros. Proyecto Dignidad es la promesa y el cumplimiento de traer a Puerto Rico la esperanza que una sana gobernanza dirija y gobierne los destinos de este país. Donde quiera que yo me meto como secretario general de Proyecto Dignidad, escucho mucho a nuestra gente decir: ustedes son una oración contestada, porque ante el embate de la cultura, sobre todo esta cultura malsana que se ha venido arraigando en Puerto Rico, incluyendo a 4 de nuestros partidos principales, entiéndase el PNP, el Partido Popular, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, que para mí son el sector liberal que ha ido abrazando cada vez más esos valores contrarios a nuestra cultura puertorriqueña, a nuestros valores judeocristianos. Pues nosotros somos una respuesta. Nosotros pretendemos, porque estamos nutridos del sector conservador, y cuando hablo de sector conservador, hablo de personas, te puedo decir que más del 90-95% del Proyecto Dignidad en este momento está compuesto de cristianos, de gente de raigambre, de raíces judeocristianas, inclusive gente no creyente que abraza el defender la familia, la niñez, el defender la vida del no nacido, el defender a nuestros viejos, hasta las canas, como yo digo. Entonces toda esa gente está viendo en Proyecto Dignidad una alternativa. Fíjate, Proyecto Dignidad ha detenido la agenda del sector liberal que acabo de describir. Esa mogolla liberal compuesta por esos 4 partidos, nosotros hemos venido a detener la agenda que traían para este cuatrenio. Y basta para esto, hemos puesto a nuestro pueblo a repensar esa agenda y a mirar hacia la sana gobernanza que Proyecto Dignidad ha traído. Fíjate, dignidad, y ahora hablo del Proyecto Dignidad bajo el término dignidad, ha traído a la discusión pública temas que son muy importantes para nuestra ciudadanía: las libertades fundamentales, el que todo cristiano pueda predicar libre de ninguna opresión, el que todo cristiano pueda vivir su cristianismo, y aún el que no crea en el cristianismo, el ateo, tiene derecho a ser defendido. Es una libertad que está firmemente arraigada en la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Temas medulares como la anticorrupción. ¿Tú quieres ver el tema más feo que la corrupción que nos está arropando ahora mismo? A todos los niveles, a todos los niveles, desde asambleas municipales hasta la propia gobernación. Ya hemos visto a la gobernadora Wanda Vázquez los cargos que está enfrentando y todo lo que por ahí se habla de que pudiera salpicar inclusive al actual gobernador. Temas como la economía, temas como la energía, la educación, la agricultura, que han sido desatendidas precisamente por la misma corrupción. Tanto dinero que supuestamente llega a Puerto Rico, ¿dónde está? No lo vemos, no lo vemos. El asunto es que nos han tratado de invisibilizar como partido, nos han tratado de ridiculizar, y que porque somos cristianos, vaya ridículo, ¿no? El asunto es que la gente está viendo que estamos haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer. O sea, lo que prometimos en tan corta campaña en el 2020, lo estamos viendo cuando hemos llevado a la legislatura a 2 mujeres, como lo son la representante Lizy Burgos y la senadora Joan Rodríguez Bebe. ¿Qué pasa? Que esas 2 mujeres han sido una punta de lanza contra la corrupción y han vuelto a traer las verdaderas discusiones de los problemas que de verdad le atañen a Puerto Rico. En eso, Dignidad no tiene miedo de hablar sobre los verdaderos problemas que enfrenta nuestra isla, en proponer soluciones viables y hacer todo lo que pueda hacer
a su alcance para el bien de todos, con tan solo una voz en cada una de nuestras cámaras. El Proyecto Dignidad te está demostrando que no vino a servirse, sino que llegó a mejorar la calidad de los ciudadanos. Mira, Roberto y Pastor Ortiz, nosotros estamos convencidos de que eso era lo que Puerto Rico necesitaba. Y nos sentimos que tocamos el punto neurálgico de nuestro país. La cosa cambió. Ahora nosotros estamos presentando la fórmula correcta, que es hacer política con principios. El pasado fin de semana, por ejemplo, tuve la grata experiencia de estar con nuestra gente en Santa Isabel, en Mayagüez, en Vega Alta, en Ponce, en Cabo Rojo, entre otros municipios. Y quedó demostrado el apoyo contundente al trabajo legislativo de nuestras dos legisladoras. Fíjate, licenciado, hay una cosa que, ¿verdad?, yo quiero traer el pasado. Cuando la ley electoral, cuando, ¿verdad?, los partidos tradicionales tenían una ley que decía que si tú tenías 150 endorsos tenías que pagar $10. ¿Por qué? Porque ellos lo que tenían era un amarre para que ningún partido nuevo pudiera inscribirse. Pero aquí yo tengo que darle a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Pero yo le doy las gracias a Nelson Rosario, que fue el primer abogado que radica una demanda al circuito apelativo de Boston, y allá la orden bajó, es que todo el mundo tiene derecho en una democracia a inscribir un partido. O sea, los últimos 50 años los partidos tradicionales le pagaban 3 millones al Estado para hacer campañas políticas, y esto es una cosa que la gente desconoce, pero es la realidad. Y yo, una de las cosas que, ¿verdad?, he entrado en este campo, eso lo debo a Nelson y a usted, que me he tenido que aprender realmente lo que está sucediendo. Cuando yo llevé el proyecto de custodia compartida, es parte del testimonio mío. Pues, ¿qué yo hice? Utilicé 2 candidatos que me dieran garantía a mí para que yo impulsar los proyectos. Y así es que uno juega con el juego de cancha. Si tú no aprendes a jugar, pues entonces no aprendemos el juego del enemigo. Y esa es la estrategia. Pastor, ¿quiere? A mí es que no podemos olvidarnos que Jesús dijo en Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Y tanto, la sal es tanto un preservativo como un sazonador. Y no hay duda de que el uso que tiene en mente Jesús es el preservante. La sal pura no puede perder su sabor o efectividad. Y cuando se pierde el sabor o efectividad, es como la sal que está en el mar muerto, que está contaminada con yeso y con otros minerales. Y no sirve, solamente puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. Su mineral de este tipo es útil solamente para mantener la calzada libre de vegetación. O sea, eso es cuando la sal pierde su sabor. Y no podemos olvidarnos, los cristianos, los creyentes, que nosotros somos la sal de la tierra. Para dar sabor a cristiandad. ¿Para qué? Somos la luz del mundo. Dice que no se puede poner debajo del almud, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Y yo creo que es un principio básico de una como digo, de hacer política con principios. Qué bueno que usted trae eso, pastor, porque primero que nada en mi vida personal esa cita bíblica ha sido mi norte. Yo no tengo un llamado a ser pastor, a ministro ordenado, pero toda mi vida he tenido un llamado a meterme en la vida pública, en la cosa política de nuestro país. Y siempre me encontraba con el error, vamos a tildarlo así, de que la misma iglesia, en términos generales, hablaba que la política era cosa del demonio. Inclusive yo recuerdo cuando mis padres veían mi orientación hacia la política, que me decían, no hijo, es que la política es sucia. Y yo desde muy niño, mi respuesta atrevida era, no papá, sucios son los que la ensucian. Pensando de que si algún día yo me veía en política, yo no tenía por qué practicar la política sucia. ¿Qué sucede? Me envolví con la iglesia, he sido cristiano toda mi vida y siempre soñaba precisamente con eso. Y yo decía, pero es que el cristiano
no pierde la sal cuando sale de la iglesia el domingo. Y el resto de la semana, que ya pierdo la sal y pierdo la brillantez de mi luz. No. ¿Qué pasa? Eso yo lo he traducido a mi acción política. Y la iglesia puede tener una labor, es la labor de evangelizar un pueblo, ¿verdad? De llevar a Puerto Rico a los pies de Cristo, a reconocerlo como nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Pero, ¿y los cristianos? ¿Qué tenemos que hacer el resto de la semana? Que no sea envolvernos en el gobierno, en el negocio de Dios, que es gobernar, vamos a decirlo así. Yo a veces le digo a mis hermanos y les pregunto cuál es el político más grande que ellos han conocido, y casi nunca me dicen la respuesta que yo espero. Me hablan de Gandhi, me hablan de Luther King, me hablan de Kennedy, me hablan de Muñoz Marín. Sí, toda esa gente han sido gente que han hecho grandes aportaciones, pero ¿y dónde está Jesús? Jesús es el líder por excelencia en la humanidad. ¿Y de quién es Jesús hijo? De Dios creador, que creó la gobernanza. Entonces, ¿por qué los cristianos a veces nos sentimos tan incómodos participando en la vida política de Puerto Rico? Y entonces uso el ejemplo deportivo. Imagínense, hermanos que me están escuchando, que Puerto Rico es una cancha de baloncesto. Todo en un juego de baloncesto que vemos, el árbitro tira la bola al aire y se supone que los dos equipos luchen por esa bola. En el caso de Puerto Rico, en los últimos 30, 40, 50 años, el equipo del enemigo nos ha venido ganando el juego. ¿Por qué? Porque nos los confiscan el juego. ¿Por qué? Porque el equipo cristiano no se ha presentado a jugar a la cancha todos los días. Y la cancha que es Puerto Rico es esa. Es un campo que debe ser ocupado por todos los creyentes. ¿Por qué no? Un no creyente, sí, que se una. Claro que sí, ¿por qué no? O sea, hemos estado perdiendo el juego por más de 50 años, pastor. Y no solamente, la Biblia nos dice que somos la sal de la tierra, dice que somos la luz del mundo. La luz del mundo. Somos la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre los candeleros para que alumbre a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y Pedro, en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, hay un texto que debiéramos, cada político, cada persona que va en bien de llevar un mensaje, de cambiar la mente y el corazón de sus oyentes. Pedro dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Eso. Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y no solamente esto, pastor, sino que en Proverbio mismo decía el Señor que un gobierno justo, el que gobierna la tierra recibe bendiciones. Amén. Entonces, Dios nos está diciendo desde el pasado que ¿quién es el que coge el justo? No es el que está afuera, somos nosotros que somos la sal. Pero si la sal nos sazona y la luz no alumbra, pues entonces ¿para qué estamos en esta tierra? Tenemos que dejar las indiferencias y tratar de unirnos, porque el que está afuera está diciendo, aquí hay esperanza. ¿Ves? Y si la Biblia se refiere al mundo como las tinieblas, vamos a seguir viviendo en tinieblas. ¿Dónde es que esa luz va a brillar? En las tinieblas. ¿Las tinieblas? Las tinieblas no creo que estén en los templos, salvo alguna que otra excepción donde allá tengamos problemas, pero las tinieblas donde están en el mundo, es en el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar encerrados en las iglesias sin salir a alumbrar esas tinieblas? Mire, pero yo creo que hay mucha gente que están como la sal que está en el mar muerta, contaminada con yeso y otros minerales que solamente sirven para embellecer una área. No, yo creo que debemos tomar acción. Tomar acción y responder al llamado que ha hecho Dios de dar sabor. Amén. Y de alumbrar.
Sin miedo. Sí. Sin miedo. Sin miedo. Y la pregunta es, ¿qué excusa tendrá la iglesia delante de Dios? Cuando estamos hablando de este tema, no es porque estamos aquí perdiendo el tiempo, es que le estamos diciendo al pueblo, mira, la palabra está escrita, nos da las señales, profecía y cumplimiento. Ahora, si tú las quieres a tu manera, pues, ¿qué le vas a decir a Dios después? Eso es. Nadie tiene, ni al diablo que tiene potestad, le tiene que darle cuenta a Dios que lo voy a dar yo. Nadie se esconde delante de la Aparte presencia. de que no estamos obedeciendo el mandato de Jesús, que nos dijo, vayan, Ir por todo el mundo. vayan. Entonces, no estamos yendo. ¿Y qué estamos haciendo? Entregándole al enemigo, a las malas obras, pudiendo nosotros ser gestores de buenas obras. Precisamente por eso fue que nació Proyecto Dignidad, Pastor y Robert. Porque ya llegamos a un punto Oiga, licenciado. donde dijimos, esto ya no aguanta más. Licenciado, yo creo que no sé si sería por razones ideológicas, Ajá. porque que ahora los cristianos, un cristiano pues como que ve algo, un pecado, algo, la política en sí, Ajá. ¿verdad? La política la ve, pero la Biblia menciona bien claro que el rey, el gobernante, iba cogido de la mano del profeta, Ajá. del hombre de Dios. Correcto. ¿Y por qué eso se ha distanciado tanto en los días de hoy? Precisamente. Yo creo que eso es de lo que estamos hablando. La iglesia se distanció de la labor de gobernar. No que la iglesia gobierne, porque constitucionalmente pues no se supone, ¿verdad?, que el gobierno entre Exacto. a la iglesia. Es que la iglesia siga ocupando su lugar. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? Para mí, usted, pastor, usted es un coach. Vamos, lo voy a ilustrar como un coach. En la iglesia usted le enseña a todos sus feligreses las reglas del juego. ¿Y dónde están las reglas del juego? En la Biblia. ¿Quién implementa las reglas del juego? Los cristianos. ¿Dónde? En la cancha, que es Puerto Rico. No hay ningún problema con eso. Usted se mantiene en su lugar y los cristianos, oiga, pastor, y todos pagamos contribuciones. Ujú. ¿Por qué entonces yo no puedo gobernar? ¿Por qué yo no puedo legislar? Porque no nos dejemos caer en esa trampa. Esa trampa, ese error no se puede seguir cometiendo, hermanos. Así que yo creo que con el nacimiento del Proyecto Dignidad se abre una oportunidad a que los cristianos, la gente de valores, de principio, hagan lo que tiene que hacer, que es sana gobernanza, gobernar con principios. Una de las cosas que sucedió en Costa Rica, que no sé si muchos se han enterado, que iban a hacer una ley para que la gente no predicara en las calles. Gracias a 2 diputados cristianos, esa ley no se aprobó. O sea, en el cuerpo de Cristo cada uno tiene una preparación que Dios lo mandó, porque sabe dónde tú eres bueno. ¿Ves? Unos son abogados, pero tenemos que unirnos. Bueno, mira el caso ahora mismo de nuestras 2 legisladoras. Ambas están luchando por la vida del no nacido. Y ahora tenemos a 4 partidos que están ahí coqueteando con aprobar una ley que va a establecer, oigan esto, hermanos, lo que ha dicho el secretario de Justicia de Puerto Rico, Emanueli, el secretario de Justicia, que el derecho a abortar es un derecho sagrado. Eso está en la prensa de esta semana. El sagrado derecho a abortar. Miren cómo se invierten los papeles. Entonces tenemos a una Lizy Burgos y a una Joan Rodríguez Bebe defendiendo la vida a capa y a espada. Como decía mi abuelo, no con violencia, sino con el verbo, con el principio, con la firmeza. Y tiene un pueblo que todas las encuestas las están apoyando. Yo creo, licenciado, que hay un derecho sagrado a nacer. A la vida. A la vida. A la vida. No es a matar a nadie. A matar. O sea que hay un derecho sagrado a matar. Y todos tenemos igualdad. Y después de esto, ¿qué va a venir, pastor? ¿Matar los viejos cuando ya no sirvan para nada? ¿Matar al niño que después de nacido nació con tantas situaciones físicas que lo hacen ser un etcétera en la sociedad? Hermano, vean lo que trae esto. Una cosa viene detrás de la otra. Correcto. Esto es demasiado de importante. Hay que apoyar la legislación que Lizy y Joan están defendiendo. Amén.
Bueno, pues los que nos están escuchando, los que quieran información, ¿verdad? De lo que estamos discutiendo, también pueden entrar a la página sermoncristiano.tv, ahí nos van a ver, ¿verdad? En vivo ahora y está grabado. Y a través del teléfono del licenciado Eduardo García Resach. 787-226-9893 es mi teléfono personal. Sí, es correcto. Pues a través de mi teléfono también, al 787-469-1019. Vamos a seguir tocando temas de familia, lo que es el derecho, lo que es la igualdad y el discrimen, a través de las leyes que están sucediendo en nuestro país. Y nada, pues quisimos tocarla esta tarde porque realmente tenemos que llevar la verdad al pueblo para que el pueblo se oriente. Quiero decirle que pueden ir a Facebook, a la página principal de Proyecto Dignidad, así mismo, Proyecto Dignidad. Ahí van a ver toda la historia del partido, todo lo que colocamos a diario, todas las noticias. Ahí sale todo lo relacionado con la legislación que está presentando la senadora Joan Rodríguez Bebe, la representante. Es bien importante que vean la información y de simpatizantes pueden pasar a ser miembros bona fide, miembros de buena fe, para que se incorporen a toda la organización que estamos montando. De los 78 pueblos ya hemos llegado ya a la mitad. Nos queda la mitad y todavía nos queda la mitad de los comités, pero este año, si Dios permite, lo vamos a alcanzar. Le damos las gracias, licenciado Eduardo García Resach, por acompañarnos, ¿verdad?, en esta tarde, a mi pastor Héctor Ortiz. Llevamos este tema, ¿verdad?, para educar. La palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y que yo creo que ya es el tiempo, como el águila se renueva, así tenemos que ser renovados nosotros en nuestra vida para que podamos seguir llevando el bien y la sal en medio de las tinieblas. Así que, pastor, una oración para despedirnos. Amén, pues Dios me los bendiga a todos y no olviden que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos has dado de llevar este mensaje, Señor. Te pido una bendición y permite que seamos hacedores y no oidores olvidadizos. Ahora te pido una bendición para todos, para el licenciado, tu hermano Roberto, y para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Robert. Gracias al hermano que está dirigiendo. Gracias. Excelente. ¿Ya habías conocido del Proyecto Dignidad? Sí, claro. Okay. Mucho. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que los cristianos deben de... Necesitamos 2 horas para esto. Yo puedo volver cuando quieran. ¿Te gustó Okay. Lo que le estaba diciendo, usted tiene YouTube, usted tiene algunos programas. Alerta Sí, Cristiana. eso Sí, llevo 10 años con ese programa.